Pues para cambiar un poquito la jugada política y hablando también de políticas públicas que nos interesan a todas las personas, me gustaría abordar un tema que tiene que ver con periodismo y movilidad urbana. Como la mayoría, o seguramente muchos de ustedes recordarán, hace unos días se viralizó en redes sociales la noticia sobre un automóvil que intentó atravesar el periférico norte en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, aquí en el Valle de México, y lo hizo queriendo atravesarlo a través de un puente construido para el paso de peatones. Esa fue la noticia. Para sorpresa de nadie, el vehículo se quedó atorado en las escaleras de la estructura sobre la vía de Gustavo Vaz. Esto fue en el norte del Valle de México. De acuerdo con información difundida después de este hecho, resulta que no era la primera vez que algún intrépido automovilista intentaba esta maniobra. La noticia sin duda llenó las redes sociales y fue aprovechada por muchos medios de comunicación para alimentar sus niveles de audiencia, esto a través del famoso clickbait. Pero, como es costumbre, poco ha sido el periodismo que aborda el tema de la movilidad urbana desde un punto de vista responsable o quizá, no sé, llamarlo educativo, para llamarlo de alguna manera. En realidad, las personas especialistas en movilidad, así como activistas y organizaciones defensoras del medio ambiente, de la seguridad peatonal, la comunidad ciclista o los defensores de las infancias, han hecho hincapié en que los medios de comunicación y sus periodistas no hemos abonado lo suficiente para el cambio de paradigmas que permitan un reordenamiento de las reglas establecidas que esencialmente benefician al uso del automóvil como principal medio de transporte. E incluso es el automóvil el único que tiene preferencia en las políticas públicas de los gobiernos locales, los gobiernos estatales o los gobiernos federales. Por ejemplo, el colectivo coahuilense Ruedas Rebeldes, especializado en periodismo sobre movilidad, ha criticado en diversas ocasiones el por qué en los medios de comunicación solamente se habla sobre obras vehiculares cuando se tratan los temas que involucran la mejora de la calidad de vida de la población y su derecho a la movilidad. Es decir, ¿por qué hablamos siempre de la construcción de puentes vehiculares, de la ampliación de los carriles de las calles o avenidas, o de la sincronización de semáforos, pero no se hace hincapié en obras que beneficien a las personas que andamos a pie, ¿no? A los peatones? Y me di a la tarea de buscar algunos ejemplos, como lo que estamos viendo aquí en la pantalla, de cómo el periodismo en lo general eh, mantiene, digamos, este discurso que va incluso para criminalizar a los peatones. Por ejemplo, el diario de Coahuila dice, generan peatones, caos y riesgo vial. Que, caray, ahora los culpables del embotellamiento son los peatones porque se atraviesan en donde no es, ¿no? Cuando en realidad el transporte vehicular, el transporte motorizado, tienen la mayoría del espacio público para poder trasladarse, ¿no? La mayoría, de hecho, en todas las ciudades vemos unas banquetas chiquititas de 1 metro, de 2 metros, aquellas a lo mejor más beneficiadas aquellas ciudades más beneficiadas tendrán unas banquetas de 4 metros, 4 metros y medio, pero la mayoría tenemos que sortearnos en 1 metro, 1 metro y medio, donde además hay postes, ¿no? Y donde, bueno, habrá alguna otra infraestructura, pero ahora resulta que los peatones son criminalizados en los medios, como sucede aquí en el diario de Coahuila. La siguiente, por ejemplo, nos dice, esta es de Tamaulipas, tengo entendido que de Tampico, hoy Tamaulipas, dice, por no usar el puente peatonal, lo atropellan en Tampico. Entonces, el culpable es el peatón, ¿no? No es el automovilista, ¿no? Recordemos que el peatón siempre tiene la preferencia, pero el automovilista es el que atropella, es el que tiene la ventaja, es el que tiene un vehículo motorizado, el que está protegido incluso, ¿no? Regularmente las personas peatonas estamos desprotegidas, ¿no? Vamos solamente con nuestro cuerpo, no podemos andar con casco ni con armadura para protegernos. Entonces ahora resulta que tenemos nosotros que usar un puente para protegernos. Los activistas, por ejemplo, como eh, los mismos de Ruedas Rebeldes en Coahuila, la Liga Peatonal en la Ciudad de México, han criticado la construcción de los puentes peatonales
porque justamente beneficia únicamente a los automovilistas, ¿no? Cuando en realidad deben ser los peatones los que tengan la preferencia. Un puente peatonal, por ejemplo, no es inclusivo, no pueden atravesar personas mayores, por ejemplo, personas mayores de 65 años que ya tienen algunas complicaciones en su salud, o personas con algún tipo de discapacidad tampoco pueden utilizar un puente peatonal. O, bueno, vemos aquí, vamos a ver el siguiente ejemplo en Info 7 en Monterrey. Muere atropellado por no usar puente peatonal en Garzazada. ¿No? Este tipo de notas las vemos muy seguido en todos los medios del país. Pasemos a la siguiente, que nos dice en la siguiente nota, en Milenio, comerciantes de Toluca no quieren que se construya una ciclovía en Isidro Fabela. Aquí lo hemos visto también, cómo el ángulo, ¿no?, que le damos a las noticias por parte de los medios de comunicación va para siempre criticar a los peatones o a las nuevas formas de movilidad, en este caso las ciclovías. En la Ciudad de México, en Monterrey, en Saltillo lo hemos visto, en Toluca, ¿no? En otras, en Guadalajara, en estas ciudades que han intentado incluir las ciclovías dentro de la infraestructura vial, bueno, siempre están los comerciantes, están los vecinos, las comunidades de protecciones de la ciudadanía, de los automovilistas, del transporte público, que se oponen a estos cambios, ¿no? Y creo que aquí es donde los periodistas y los medios de comunicación tenemos esta responsabilidad en los cambios de paradigmas. Vamos a ver un siguiente ejemplo que nos dice, por ejemplo, aquí, este es el diario Vanguardia, dice, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde José María Fraustro Siller pusieron en marcha la ejecución del proyecto que incluye construir 2 y 4 carriles de circulación, 1 y 2 por sentido, y 2 puentes vehiculares de 50 metros de longitud cada uno, banquetas, instalación de semáforos, señalamiento y alumbrado. Es decir, nuevamente para priorizar el uso del vehículo. Pero también quiero ver los siguientes dos ejemplos donde ya empezamos a ver estos cambios en la narrativa para la movilidad urbana. Por ejemplo, aquí el diario 15 Minutos de Puebla nos dice, de acuerdo con un estudio realizado por la Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial, el cruce peatonal actual a través del puente requiere que las personas caminen casi 90 metros en un tiempo aproximado de 1 minuto con 40 segundos. Sin embargo, el nuevo paso a nivel de piso, que se ubicará en la misma zona, facilitará significativamente el trayecto. Con esta nueva disposición, los peatones solo deberán caminar 47.7 metros en un tiempo estimado de 33 segundos. Este tipo de políticas públicas ya explicadas en los medios como estos, nos empiezan a generar ya el cambio de paradigmas. Nos dice, estas acciones forman parte del esfuerzo del gobierno de la ciudad por crear más accesibles, por crear espacios más accesibles para todos los ciudadanos, especialmente para los más vulnerables, que son personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, y para la comunidad escolar que transita diariamente por la zona. Entonces empezamos a ver estos cambios dentro de los paradigmas de la movilidad. Vamos a ver un último también del diario Vanguardia en Saltillo. Se pregunta, ¿no?, de forma quizá irónica, ¿Saltillo bicicletero? Planean foro para impulsar el uso de este medio de transporte. Es decir, empezar ya a meter la idea de que la bicicleta es un medio de transporte que, además de ser ecológico, también ayuda a la movilidad más fácil dentro de las ciudades, sobre todo ciudades en crecimiento como lo pueden ser Victoria, Tampico, Reynosa, bueno, Monterrey, que ya es muy grande, Saltillo, Torreón, ¿no? Es decir, cambiar estas formas de ver a la movilidad, ¿no?, que no sea únicamente el transporte privado a través del automóvil. Entonces, la moraleja, digamos, o la invitación a la reflexión es justamente esta. ¿Por qué en los medios de comunicación siguen siendo los atropellamientos, por ejemplo, la noticia, y culpando a las víctimas, ¿no? Cuando son peatones o cuando son ciclistas? ¿Por qué se celebra, por ejemplo, la construcción de más puentes que la Liga Peatonal le llama antipeatonales, ¿no? Justamente por lo que decíamos ahorita, que no son amigables para todas las personas. ¿Por qué se sigue informando que va a haber más carriles, que va a haber segundos pisos,
que va a haber pasos a desniveles y más pavimento, cuando esto en realidad no son soluciones para todas las personas, no todos son automovilistas, ¿no? Y bueno, en voz del arquitecto Roberto Castañeda Tapia, pues es necesaria la reducción del número de usuarios de vehículos motorizados para mejorar la movilidad en las zonas urbanas, ¿no? Buscar nuevas formas distintas a los automóviles para trasladarnos, que sean cómodas, que sean eficientes y que sean seguras. Esto es, por ejemplo, también el transporte público. Pero bueno, recordemos también que el transporte público sigue siendo en la mayoría de las ciudades pues el principal problema local para la movilidad. En fin, nos quedamos con esta reflexión, Marta Olivia. Así es. ¿Cuál sería el mejor manejo, el manejo más adecuado de este tipo de informaciones? Una, me parece claro, no responsabilizar al peatón. Pareciera como que alguien hay que echarle la culpa y aquí lo primero es al peatón. Así es, creo que la principal forma es dejar de de tomar al automovilista como, como la principal vía de transporte, ¿no? Más bien empezar a cambiar los paradigmas desde las políticas públicas que beneficien a todos, en primer lugar, antes que a los automovilistas, es decir, sobre todo los automóviles privados, es decir, buscar la protección de las personas peatonas, de las personas que nos movemos en transporte público, por ejemplo, ¿no? Que se mejore, que haya, por ejemplo, carriles confinados para el transporte público, para que sea mucho más atractivo para las personas usar el transporte público en lugar de utilizar nuestro transporte privado. Recordemos que también el transporte privado, el automóvil, pues ha sido durante años visto como símbolo de progreso, ¿no? Como un lujo, como de que nos está yendo bien. Entonces, obviamente yo voy a preferir irme en mi vehículo en privado, aunque vaya yo nada más y que vaya a congestionar las vías, pues porque la combi va a tardar 20, 25 minutos, 30 minutos en pasar. O porque en las ciudades donde hay metro, el metro falla un día sí y al otro también, ¿no? Porque si quiero ir en la bici, ¿no? Pues estoy susceptible a que me atropellen y a que el culpable además sea yo. Y además porque no hay ciclovías. ¿Y por qué no hay ciclovías? Pues porque las personas les quitas su estacionamiento enfrente de su casa, ¿no? En lugar de ver el beneficio colectivo, estamos viendo también por el beneficio individual. Entonces, digamos que esta forma de ir cubriendo las notas sobre movilidad desde el periodismo, cambiando el paradigma, la forma de pensar, buscando poco a poco que la cultura vial no sea únicamente las reglas para los peatones, ¿no? Sino que se cambie esta forma de pensar, es quizás la mejor vía para empezar en todas las ciudades, ¿no? Tomando en cuenta pues que mejoramos, bueno, apoyamos o abonamos un poco hacia el cambio climático, ¿no? Hacia la salud física, en lo personal, sobre todo si usamos, por ejemplo, la bicicleta, y también que tengamos políticas públicas donde una banqueta mida suficiente para poder caminar, ¿no? Para que las personas puedan transitar libremente y seguras dentro de ellas. Así es. Pues muchísimas gracias por tu colaboración como cada lunes, doctor Luis Lemine, aquí en Todas las Voces. Les agradezco, Marta Olivia, les mando saludos a todo el auditorio y nos vemos el siguiente lunes.